el reino del sur. No les voy a poder explicar cómo fue que se dividieron los dos reinos, por qué se dividieron los dos reinos. Entonces no vamos a ir a profundidad, ¿verdad?, en cuanto a los libros. Ahora, es bonito cuando las personas, cuando los hermanos de la iglesia, cuando conforme vamos avanzando más en el caminar del Señor, queremos profundizar en la Biblia. Amén, porque a veces nos hablan y no sabemos de qué nos están hablando, ¿verdad? Entonces es bueno siempre profundizar, conocer la historia, porque hay mucha historia en la Biblia, ¿verdad? Historia que en realidad edifica y de las cuales usted después puede sacar prédicas, enseñanza para usted mismo. La Biblia es un diario vivir. En realidad todo lo que le ha pasado a todos los personajes de la Biblia nos pasa a nosotros, lo vivimos nosotros. Entonces, Señor, ¿por qué me pasa esto? Váyase al libro de Job. O Señor, ¿por qué soy así? ¿O por qué no actúo de otra manera? Váyase a la Biblia, váyase acá. Y la Biblia habla por sí sola, amén. Entonces, en el primer libro, para la página 76, que es el Antiguo Testamento, está conformado por 39 libros. Como siempre, las cosas tan increíbles de Dios, uno puede decir, ¿cómo en un libro puede haber tantos libros? ¿Verdad? Y eso es lo más poderoso de la Biblia, que en un solo libro abarquen tantos autores, tantos libros, ¿verdad? Y que cada uno de ellos tenga su propia enseñanza de vida. Y eso es maravilloso, algo que como que hace más grande a Dios e inexplicable, ¿verdad? Entonces, vamos a... Ok, entonces, cuando ustedes han escuchado, muchos de nosotros hemos escuchado la palabra Pentateuco. Pentateuco significa 5 libros, ¿sí? 5 libros, y usted lo puede ver ahí, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Los otros libros históricos, los libros históricos son maravillosos. Si un día me dice, pastora, quiero que nos leamos los libros históricos, los libros históricos es lo más maravilloso, es precioso. Para algunos pues, ay, qué aburrido, tantos reyes y tantos. Es que es la raíz de cómo empezó a dividirse el reino de Israel. Es precioso, precioso cuando empiezan a descubrir a los jueces. Ahí es donde aparece Débora, Gedeón, ¿verdad? Y usted dice, ¿y cómo así? Entonces el reinado de cada uno de los reyes, ¿verdad? ¿Saben que hubieron reyes de 6 años? Hubieron reyes de 9 añitos. Todo eso está en los libros históricos. Josué, el primer libro histórico, Josué, ¿verdad? Luego Jueces, donde están los Débora, Gedeón, Débora y Barak, ¿verdad? Todos ellos dos. Luego está el libro de Ruth. El libro de Ruth es yo les he dicho, es como que fuera una novela. Es una historia de amor, de cómo los varones tienen que ser con las mujeres, ¿verdad? Y cómo las mujeres tenemos que ser fieles también, no al esposo necesariamente, sino al compromiso cuando decidimos servir a Dios. Ruth era una moabita, ¿verdad? Pero ella decidió seguir a Noemí, y es una historia fantástica, maravillosa, que sería bueno sacarlo un día en una obra de teatro con los jóvenes. Es hermoso, ¿verdad? Está primera y segunda de Samuel, que es ahí donde el pueblo de Israel empieza a querer tener un rey, y Samuel es quien unge el primer rey, que es Saúl, ¿sí? Y luego ya le toca ungir a David por la desobediencia de Saúl. Luego tenemos primera y segunda de Reyes, donde empieza a relatar la división del reino, el reino del norte, el reino del sur, cómo desaparecen ambos reinos. Ahí se explica incluso cómo estaba construido el palacio de David, el palacio de Salomón. Cuando se pierde, cuando el arca no está en el palacio, son cosas, ¿verdad?, que se relata aquí en Primera de Reyes, cómo se recuperan. Uno de los reyes empieza a querer recuperar la adoración a Dios, ¿verdad? Porque habían reyes impíos, habían reyes malos, como también habían reyes buenos que llevaban y regresaban al pueblo de Israel a la adoración a Dios, ¿sí?
Primera y segunda de Crónicas. Crónicas significa, es como los relatos, los apuntes de todo lo que hicieron los reyes. Eso es Crónicas. En Crónicas va a ser respaldado, son 2 libros que van a respaldar Primera, Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Crónicas va a respaldar, ¿sí? Luego está el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther. Luego están los libros poéticos, donde está Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El que se le llame profetas menores y mayores no quiere decir por lo mucho que ellos hicieron, sino por el tiempo, ¿verdad?, que estuvieron y lo mucho que ellos hicieron en escritos. Y el tiempo en el que ellos fueron profetas de Israel, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. En el Nuevo Testamento están los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién se lo sabe de memoria? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A los niños les enseñamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, son los 4 evangelios. Luego tenemos Hechos de los Apóstoles, que es como quien dice el segundo libro de Lucas, porque Lucas fue quien escribió también Hechos de los Apóstoles. Lucas era un doctor. Él, todo lo que él veía, empezaba a escribirlo. El libro de Lucas va a ser totalmente diferente al libro de Mateo, de Marcos y de Juan, porque Lucas tenía una observación diferente de cómo él estaba observando, ¿verdad? Y él lo escribía. Uno se imagina, yo al menos me imagino a Lucas, ¿verdad?, escribiendo Hechos de los Apóstoles, viendo todo lo que ellos estaban haciendo, ser un médico y querer seguirlos a ellos y a Jesús también en todas las cosas que hacía. Es algo que uno dice, wow. Entonces, en realidad, los que tienen profesión, y cuando Cristo llega a sus vidas y dejan su profesión por servir al Señor, lo podemos ver en la vida de Lucas. Amén. Amén. Y también los jóvenes que quieren estudiar, ¿verdad? Uno puede estudiar y ser usado por Dios de acuerdo a lo que tú estás estudiando. Amén. Si vamos a ser enfermeras, puedes ser enfermera y servirle al Señor en República Dominicana, llevando una brigada médica, y qué maravilloso sería, ¿verdad? En las iglesias cristianas, algo que yo digo, lo que nos hace falta son odontólogos. Los dentistas son caros y ayudando al pueblo cristiano ayudarían muchísimo. Un dolor de muela en República Dominicana para gente que no tiene, o en Honduras, serviría mucho. Así que los que todavía no están estudiando y quieren estudiar, ¿verdad?, les propongo a que ustedes le pregunten al Señor: Señor, ¿en qué yo te podría servir con lo que yo vaya a estudiar? Amén. Amén. Luego tenemos las cartas paulinas, donde se habla de la ley y la gracia, ¿verdad? Si usted quiere saber sobre la ley y la gracia, léase Romanos y Gálatas. Romanos es un libro maravilloso, un libro que nos da lecciones de hermano, ¿verdad?, de cómo ser con tu hermano, ¿verdad? Es un libro precioso, al igual que Gálatas. Luego las cartas paulinas sobre problemas de la iglesia. Todo lo que vemos en las iglesias se va a ver en Primera y Segunda de Corintios. Pablo aconsejando a la iglesia de los Corintios, pues, ¿verdad?, no hablen así, no se traten así, compórtense así, mujeres no se crean más que los varones. Entonces, esos consejos que Pablo da es porque empezó a ver el desorden en Corintios, en la iglesia de Corintios. Entonces, ¿qué hace Pablo? Manda cartas. Porque imagínense, ahora yo les digo, usted hace una videollamada y corrige al hermano, pero en esos tiempos, imagínense cuánto habría tardado una carta del apóstol Pablo para que llegue a una de las iglesias. Solamente nos podemos imaginar, en ese tiempo no había UPS, ni FedEx, no, ni WhatsApp, ni email para que llegue así de rápido. Entonces, para que un mensajero llegue, incluso cuando Pablo estuvo en Roma encarcelado y le manda y manda cartas, ¿verdad? Incluso él mismo dice que él nunca pudo llegar a la iglesia de los romanos. Con el libro de los Romanos, él dice ahí, ¿verdad?,
cuánto desearía yo estar con vosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Mandó carta. Amén. Entonces, seguimos. Cartas paulinas desde la prisión. Son las cartas que él escribió estando preso. Le escribió a los efesios, le escribió a los filipenses, a los colosenses y le escribió a Filemón. Filemón es una historia preciosa, la manera en cómo Pablo conoce a Filemón, ¿verdad? Filemón en realidad era el dueño de un esclavo que estuvo en la cárcel con Pablo. Sí, más adelante se los voy a explicar y también usted lo puede leer. Mi punto aquí en realidad es que a usted como que le entre la inquietud de querer poder abrir sus ojos ante la lectura de la Biblia. Necesitamos conocer la palabra. Amén. Cartas paulinas pastorales son los consejos a los ministros, no solamente a los pastores, porque también ahí él le habla a los ancianos, ¿verdad? Le habla a todos los que somos ministros y todos somos ministros de Dios, ¿verdad? Amén, todos somos ministros, ¿verdad? A veces creemos de que el ser maestro de niños, si usted se pone en una amplitud, o sea, usted abre su cerebro, ¿verdad? Cada vez que usted enseña o tiene el privilegio de enseñar, se está volviendo automáticamente en un maestro de la palabra o se está incluso volviendo por ese día el pastor de esos niños o de la clase a quien usted le toque impartir la palabra. Y es hermoso que usted reconozca ese momento que Dios le está dando. ¿Sabe por qué? Porque usted lo va a dar con la excelencia que usted quiere que Dios en realidad reciba la enseñanza que usted está impartiendo en ese momento. Amén. Amén. Me quedé, ok. Está primera y segunda de Timoteo y luego está Tito. Las cartas a los creyentes que sufren, que es el libro de Hebreos y el libro de Santiago. Y luego las cartas sobre la enseñanza falsa, que está en primera y segunda de Pedro, Judas, primera, segunda, tercera de Juan, y luego las revelaciones del futuro, que es Apocalipsis. Amén. Entonces, ahí están todos los libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos ahora en la página 79, tenemos, ahí yo les puse lo que se va a hablar en cada libro. En Génesis, pues ya sabemos que son los comienzos y la elección de la nación de Israel. Ahí en Génesis, si yo le pregunto, ¿qué historia usted se sabe del Génesis? Así, lo primerito que se le venga. Adán y Eva, Abraham y Sara, Noé, José, la Torre de Babel. Son los comienzos y donde, por ejemplo, usted alguna vez se preguntó ¿por qué hay tantos idiomas? ¿De dónde salieron? En algún momento tenemos la respuesta de dónde surgieron todos los idiomas, las lenguas que hay, de la Torre de Babel, ¿verdad? Por ejemplo, a los niños cuando hacemos eso me gusta decirles, ok, unos hablen como así, entonces empiezan a encontrarse, ¿verdad? Entonces fue la misma manera, ¿verdad? Entonces, en los comienzos no sabemos muchos de lo que se ve en este libro. Luego está Éxodo, la salida de Egipto, la redención de la nación, ¿verdad? Ahí es ya cuando Moisés es levantado y cuando Dios le pide sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Luego está Levíticos, donde están todas las leyes para vivir y la santificación de la nación. Ahí es donde todas las instrucciones que Dios le da a Moisés, ¿verdad? Sobre qué comer en las Pascuas, qué celebrar para tal día, qué será para lo otro. Los sacrificios no eran los mismos para todos porque no todos tenían la misma condición económica. Entonces los más ricos, ¿verdad? Sacrificaban algo y el más pobre sacrificaba a veces solamente palomitas, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de que, o sea, Él conoce el corazón de cada uno. Entonces, y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, es por eso que luego en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Jesús viendo la ofrenda de la viejecita, ¿verdad? Uno puede comparar con que en realidad el corazón de Dios en cuanto al sacrificio que uno da de todo corazón. Amén. Luego es el libro de Números, que son las leyes para viajar, la dirección de la nación. Ahí es cuando el pueblo de Israel
de tanta quejadera y tanta cosa, lo que le iba a durar un poco de tiempo llegar a la ciudad, al lugar, a la tierra prometida, le tardó 40 años, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a encontrar ahí. Luego Deuteronomio, que es la centralidad del pacto, la instrucción de la nación. Luego tenemos los libros históricos, que está Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Ahí vamos a ver cómo Moisés ora por Josué, ¿verdad? Porque Josué era el más indicado de tomar el puesto de Moisés, porque Josué caminó todo el tiempo con Moisés. Era un hombre guerrero, era un hombre, ¿verdad?, dispuesto a pelear, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, ¿verdad? La conquista de Canaán, posesión de la nación. Si les pregunto sobre el libro de Josué, ¿qué es lo que ustedes más rapidito se acuerdan? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nada más se acuerdan de eso. No se acuerdan de Rahab, no se acuerdan de los espías. Amén. Entonces, el libro de Josué es hermoso porque vemos cómo lo engañan a Josué y le quieren ver la cara a Josué. Josué cree en esa gente. Porque en esos tiempos, ¿verdad?, no había papelito, manda que firme, nada. Ahí valía mucho la palabra, algo que se ha perdido hoy en día. Vemos cómo le ven la cara al pobre Josué y luego cómo Dios le dice, Josué, tú no me, ¿verdad? Todo lo que pasó solamente porque Josué no le pidió dirección a Dios, porque no le preguntó a Dios, él simplemente confió a ojos cerrados, pero no le preguntó a Dios. ¿Será que no? Así como algunas hermanas que dicen, me voy a casar, está bien lindo, ¿verdad? Ojos azules, y no le preguntó a Dios si era aquel el varón o no para su vida, ¿verdad? Entonces, todo encontramos una lección de vida en la Biblia. Amén. Entonces, en Josué está, Josué es de la generación que logra entrar a la tierra prometida, porque todos aquellos que se quedaron 40 años en el desierto no pudieron ver la tierra prometida. Es maravilloso ver cómo Dios le dice a Moisés, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, pero espérate. Mira, nada más porque te quiero mucho. Esa es mi versión, ¿va? Solo porque te quiero mucho. Vete a esa montaña allá y mira, esa es la tierra prometida que tenía para ti, pero como le pegaste muy dura a mi peña, no vas a entrar. ¿Verdad? Por la desesperación, ¿verdad? El carácter de uno lo que hace que a veces, ¿verdad? No, ¿verdad? A veces hacer las cosas, ¿verdad? Por impulsos, ¿verdad? Entonces no seamos impulsivos, si no, no van a ver la tierra prometida. Bueno, no vamos a ver la tierra prometida. Entonces, son lecciones en realidad de vida que la Biblia nos da, ¿sí? La conquista de Canaán, posesión de la nación. Ahí también, es que usted tiene que leer ese libro de Josué. El libro de Josué empieza a relatar incluso cómo se empiezan a dividir las tribus, ¿verdad? Y cómo es que empieza a dividirse todo. Es un libro en que uno va a entender, ¿verdad?, acerca de las tribus de Israel, dónde se asentaron cada uno, dónde estuvieron cada uno, cada batalla que tuvo Josué cuando dijo, sol detente aquí, luna detente allá, y que y científicamente y comprobado, en realidad a la tierra le hace falta un día, y es ahí, en el tiempo en que Josué hizo detener el sol y la luna, ¿verdad?, solamente para poderle ganar a los madianitas. ¿Sí? Seguimos. Jueces es el asentamiento de Canaán, la opresión de la nación. En Jueces vamos a ver que pasan jueces y jueces, desde Otoniel, que era yerno de Caleb, ¿verdad? Empezamos a ver hasta el último juez, que es Samuel. Entonces, de todo el pueblo de Israel 40 años estaba oprimido y clamaban al Señor, mándanos un juez, mándanos un libertador. Mandaban a Débora, mandaban a Gedeón y mandaba a todos los jueces posibles que podían mandarle, ¿verdad? Pero siempre se ve el círculo de decaimiento que tenía Israel al volver a los dioses, ¿verdad?, al caer en las mentiras. ¿Sí? Es un círculo en el de que ellos se meten, pero que Dios siempre tiene misericordia del pueblo de Israel y le levanta un juez para libertarlos y darles tiempos de paz. ¿Sí? Luego está el libro de Ruth, que es la gracia providencial,
En el libro de Ruth, les vuelvo a repetir, es muy bonito, pues léanlo, ¿verdad? Ahí se va a ver incluso los pactos que se hacían en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahí vamos a ver también cuando las viudas necesitaban de que los que espigaban el trigo, ¿verdad? Que tiraban, ¿verdad? Se les dejaba caer un poco para que las viudas pudieran coger de ese trigo. La manera en que el varón, ¿verdad? Extendía su manto para decirle, me voy a casar contigo, y ella se emocionaba así. O sea, es una novela hermosa, ¿verdad? Una historia que usted va a decir que en muchas cosas de que cómo en esos tiempos se podía mantener, como quien dice, el respeto, ¿verdad? Y la honra a Dios. También el poder de la palabra para llegar a un acuerdo. Cuando vos le dice al pariente, ok, el pariente le dice a vos, ok, redime tú. Ahí también nos enseña la palabra redimir, ¿verdad? Y él dice, redime tú, porque yo no quiero a la viuda, o sea, quiero las tierras, pero no quiero a la viuda, ¿va? Pero porque no había visto a Ruth, lo mamacita que estaba. Entonces vos dijo, ok, bueno, redimiré yo, pues, y por dentro estaba, yes. Entonces vos, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y saben cómo era el pacto entre ellos? Se quitaban la chancla, y él le daba la chancla a David, y David le daba el chancla así. Entonces intercambiar, esa era la manera de hacer sus tratos. Las sandalias, hermoso, delante de los ancianos. Es una historia preciosa, se la recomiendo. Se la acaban en un 2x3 porque es súper corto. Amén. Y más bien hasta se van a emocionar y va a decir, ay, así debería ser yo con mi vieja. Y usted también va a decir, así debería ser yo con mi amado, mi negrito, mi cuchicuchi bum bum. Entonces es una historia de amor. Amén. Ya se emocionaron, Pablito, prepárate, mi hijo. Entonces seguimos. Primera de Samuel, que es el principio del reino. Bebé, déjenme a Joaquín. Eva, no, es que hasta acá escucho su voz. Entonces, Primera de Samuel, que es el principios del reino. En Primera de Samuel vamos a ver cuando el pueblo de Israel empieza a clamar por un rey, y Dios le dice, mira, dale rey, porque para ellos yo no soy suficiente. El pobre Samuel delante del rey del pueblo de Israel le decía, ¿es que acaso Jehová no es suficiente que ustedes piden un rey? ¿Qué les pasa? ¿Verdad? Y ellos necios, queremos un rey, queremos un rey. Entonces, bueno, yo me imagino así, ¿verdad? Hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Gente necia, ponle rey. Y entonces ahí relata cómo fue que llegó a Saúl, que Saúl estaba escondido, como que no se viera, así como que fuera el baby escondido, o el cuñado, o hermano Edwin. Y cuando sale de entre la gente, tremendo hombrón así, entre las maletas estaba así, ¿verdad? Pero entonces empieza a relatar eso. Saúl dice que era un hombre grande, era un hombre también de guerra. Entonces, así es como Saúl llega a ser rey de Israel, ¿sí? Luego, ahí en 1 Samuel vamos a ver también cuando aparece David, ¿verdad? Si dedicáramos a leer, ¿verdad? Podríamos nosotros defender con mayor fuerza la palabra de Dios cuando se levantan esas cosas acerca, por ejemplo, lo más rápido, el amor que hubo de amistad entre David y Jonatán. Cuando esa parte, yo ya les digo, cuando yo leo, como que así entro en esa escena, y entonces yo me imagino así en primera fila y viendo a David y Jonatán diciéndose, mira, compa, te voy a decir una cosa, si me pasa algo, cuida de mis hijos. Y dice, no, tranquilo, compa, tranquilo, mira, si algo nos pasa a uno de los dos, yo te prometo que voy a cuidar de tu familia, de tu descendencia. Y así los dos haciendo ese pacto, quitándose el manto y entregándose su espada, ¿verdad? En señal de ese pacto de amistad. Y luego cuando aparece Mefiboset, uy, no, esa historia es maravillosa, que se me hace así como que la piel, porque la historia de Mefiboset es tan hermosa, como se levantan para calumniarlo, un hombre inválido, y luego como David lo pone y lo sienta. Uy, o sea, eso como que ay, mi corazón, ¿verdad? Porque se imagina, siéntate a la mesa del rey, come conmigo, todo lo mío es tuyo, porque tu padre era mi best friend, mi BFF. Entonces,
Ajá, entonces imagínese, ¿verdad? Esa amistad y que el diablo quiere distorsionar y decir que había un amor entre ellos. O sea, que ¿en qué cabeza cabe distorsionar la palabra de Dios? Pero si mientras usted se metiera, leyéramos, ¿verdad? Entenderíamos y diríamos, ¿qué le pasa al diablo sucio? O sea que ahora nadie puede ser amigo de nadie porque ya estoy diciendo ojitos, ¿verdad? Terrible, el diablo es sucio. Amén. Entonces, en Primera de Samuel hay hechos que usted se va a enamorar de la palabra de Dios. Luego cuando Saúl por desobediencia y hasta se fue donde una bruja, el inteligente, ¿verdad? Buscando que Samuel le hable y se le apareció el supuesto Samuel, que era un demonio en realidad, porque en donde cabe, ¿verdad? Que Samuel se le iba a aparecer. Y es más, cuando Saúl andaba bien en los caminos de Dios, él mandó a quitar a todas las brujas de la nación. Y cuando él cae mal, ¿verdad? Lo primero que hace es ir a una bruja porque Dios ya no le respondía, Dios ya no le hablaba. Entonces, ¿qué pasa? Él se va donde la bruja, le muestra el diablo a, ¿cómo se llama? A Samuel, le habla y entonces y luego vemos cómo todos los actos de desobediencia por no esperar al profeta, ¿verdad? Por ser tan impulsivo. No, Samuel no llega. No, ya le dije a las 3 de la tarde, Samuel llegó 3:01, él no esperó por él 1 minuto. Y hizo el sacrificio y todavía le miente a Samuel, le dice, no, yo no hice nada. Y esos animalitos que estoy escuchando, Saúl, no me mientas, ¿verdad? Y que dejó vivo también a un rey, ¿verdad? Entonces el mismo Samuel tuvo que agarrar su espada y ¡pah! Matarlo. Es que todo es emocionante. Yo lo hago una película y digo y me emociono porque es hermosa la Biblia. Amén. Segunda de Samuel, el reino de David, la expansión de la nación. ¿Qué hace David? David empieza a tener comercio. El pueblo de Israel empieza a crecer. El pueblo de Israel empieza a tener, ¿cómo se llama? Su nación más fortalecida. Buscó la capital, ¿verdad? Para Israel, ¿verdad? Donde entraban los barcos, los navíos y por ahí empezó la expansión de Israel. Entonces, en segunda de Samuel vamos a ver cómo el pueblo de Israel se fortalece al punto que David empieza a decirle, Señor, ya hice todo por esta nación, te tengo esto, hice todo lo que tú me has dicho, por favor, déjame hacerte un templo, ¿verdad? Y Dios le dice, no, David, has derramado demasiada sangre, tu hijo, te prometo que tu hijo lo va a hacer. Promesas para los hijos. Amén. Entonces ahí es cuando dice, no, yo no lo pude hacer, pero mi hijo va a ser mejor que yo. Promesas que uno se empieza a agarrar. Amén. Pero no, como usted abre la Biblia al azar, dice, Judas se ahorcó. No, ¿verdad? Pero si leyéramos con inteligencia, con sabiduría, la Biblia nos hablaría bien. Dice, no, Señor, no me digas que me ahorque, ¿verdad? Pero si empezamos a leer con entendimiento, ¿sabe cómo usted? Yo lo que hacía era, Señor, cuando yo abra la Biblia, Señor, por favor, no me pongas lo de Judas. No le decía, Señor, ábreme mis ojos y mis oídos espirituales, que yo pueda entender todo lo que tú quieres hablarme. Y eso es una cosa que usted sigue leyendo, y sigue leyendo, y sigue leyendo, ¿verdad? Y yo soy de las que, bueno, yo ya le he contado mis secretos, ¿verdad? Sobre mi lectura, pero ¿cómo se llama? Cuando uno se mete a leer, es algo como que, no, tengo que seguir, porque es bonito. Amén. Y yo dice, pastora, pero es que la lectura me cuesta, pastora. Ajá, el telefonito ahora la Biblia habla sola. Usted le pone el clic ahí en el auricular y le empieza a contar todo lo que dice la Biblia. Así que excusa no tiene, mi hermano, no sea haragán. Pero sí se pone a escuchar, a chequear otras cosas en el Facebook. Haga que su cerebro crezca con la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo usted va a pelear la palabra de Dios si usted ni se la sabe? ¿Por qué mejor no va a decir mientras va en el tren o así, ¿verdad? En su momento que está haciendo nada con su dedo así para arriba, ¿verdad? Ponga ahí su coso, su teléfono, sus audífonos, ¿verdad? Y escuche palabra. Amén. Hay muchas naciones como los hindú y todos ellos, ¿verdad? Que
ellos, no yéndonos tan lejos, con Meme, los pastores García, que hemos visto de Dominicana, no hay Biblias. Y una Biblia haitiana cuesta tan caro, porque incluso a ellos hay que buscarle esas Biblias, comprárselas en Haití, que estén traducidas en el creol. Eso da pena. Entonces, ¿y usted que tiene la capacidad de comprarse su Biblia, leer su Biblia? Lo voy a llevar al Museo de la Biblia para que sienta, o sea, cómo eran antes las escrituras y para que empiece a valorar cada hojita de su Biblia. Y que ahora a veces ni las leemos. Amén. Y ay, sorry, pero es que ay, me gusta, quiero explicarle cada libro para que se enamore de la palabra. Amén. Amén. Seguimos. ¿En qué me quedé? 2 Samuel. El reino de David y la expansión de la nación. Ahí también vamos a ver la metida de pata de David. O sea, pues bueno, ay no, pastora, no se meta con David, David metió la pata, así como nosotros metimos la pata. No mi cuñado, el rey David. Perdón, cuñado, voy a especificar. No, cuñada, yo también soy rey, así. El rey de su mamá, de mi suegra. Entonces, porque para las mamás todos son mi príncipe, mi rey, así somos. Bueno, no sigamos con eso. Bueno, el rey David, ¿verdad? Entonces, mete la pata a David, ¿verdad? Manda a matar al esposo de Betsabé. Se enamoró, no debió hacer lo que hizo, ¿verdad? Ahí es donde viene la revelación de que nosotros vamos a ver en el cielo a aquellos que hemos perdido. Cuando él empezó a estar en ayuno, ¿verdad? Cuando ella estaba mal y cuando se muere el bebé y se le acercan y le dicen, David, ya el bebé murió. Entonces David sale y dice, ok, sírvanme de comer, me voy a bañar ahorita. Y ellos le dicen, pero hello David, ahorita es cuando deberías estar en luto. Y dice, miren, es más fácil que yo vaya a él a que él venga a mí. Esas palabras son tan hermosas porque son como que trae consuelo a aquel que pierde a un ser amado. Amén. ¿Sí? Entonces, aquel que perdió a alguien, si ese alguien estuvo en Cristo, tengan la esperanza que en el cielo lo va a ver, así que pórtese bien para que lo vea. Amén. Porque si no, no lo va a ver. Amén. Entonces, la expansión de la nación, y ahí es cuando Dios le dice a Samuel, cuando Dios le dice a David, tu hijo va a ser quien me va a levantar casa, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Porque David era un hombre con el corazón, con el corazón conforme al de Dios. Amén. Era un hombre que si usted los salmos son escritos por David, muchos de los salmos están escritos por él. Usted va a ver en los salmos poemas que él hace en su prueba, en su decaimiento, en su tristeza, como también poemas que están hechos en agradecimiento, en su momento de mayor gozo, cuando estuvo en la cueva de Adulán. Ahí usted va a encontrar, ¿verdad? Todos los momentos, ¿verdad? Es por eso que al compositor se le dice salmista. ¿Por qué? Porque del corazón empieza a escribir y uno dice, y se le va la mano escribiendo. Acá no todo el mundo puede componer. Entonces hay salmistas levantados por Dios que uno dice, Dios mío, ¿de dónde sale todo eso en la cabeza? Porque es Dios poniéndoles, ¿verdad? Esa composición para volverse alabanza. Amén. Amén. Es por eso que el diablo levanta también salmistas para su reino oscuro. Todos esos cantantes que usted escucha, todas esas canciones sucias, ¿verdad? Feas, ¿verdad? Son porque él también quiere ser adorado y la única manera es esa. Y así como a ellos se les ocurren muchas cosas en sus composiciones, ¿verdad? Es porque el diablo quiere imitar lo que Dios tiene y él hace. Amén. Seguimos. Primera de Reyes, ahí es donde vamos a ver el reino de Salomón, la gloria y la división de la nación. Salomón empieza muy bien, le hace templo a Dios. Salomón, el hijo de David, empieza a hacer tantas cosas. Levanta económicamente, militarmente, levanta a Israel de una manera hermosa, poderosa, pero siempre está el pelo en la sopa. En mi sopa no hubo pelos hoy. Entonces, ¿verdad? No siempre hay pelos. Si está mal dicho ese dicho. Bueno, la cosa es de que Salomón mete la pata.
empieza a hacer tratados, ¿verdad? Es que en ese tiempo se acostumbraba como que, ok, yo te voy a dar esto, estas especias, ¿verdad? Camellos, mulas y todo eso, ¿verdad? A cambio de que tú te cases con mi esposa, con mi hija. Y empezó a meter esposas de otras naciones, metiendo el pecado en el reino de Israel. Empezó a meter esposas. Salomón tenía un montón de esposas y un montón de concubinas. Si con una ustedes apenas si pueden, y él tenía un montón. Y cada esposa tenía su casita así. Y usted dice, no hombre, usted la tiene tranquila ahí en el cuarto. Y él le tenía un palacio a cada esposa. No estoy diciendo que le tenga un palacio, ¿verdad? Pero trátele como una reina, aunque sea en ese cuarto. Y a usted no se haga la loca también, trátelo como un rey, ¿verdad? Bueno, no estamos en esto de esposos. La cosa es de que Salomón tenía un montón de esposas, concubinas, y ellas empezaban ella decía, bueno, yo tengo mi Dios, yo no duro el tuyo, yo necesito mi espacio, mi palaciito, ¿verdad? Dentro de tu palacio, quiero un palacio, un mini palacio, y ellas tenían sus altares ahí. Y él empezó a contaminar el reino de Israel. ¿Qué pasa con esto? Dios se enfurece, se molesta con Salomón y le dice, mira Salomón, me has dañado y era un hombre encima con tanta sabiduría. Mi pregunta es, ¿qué pasó? Hasta el hombre más sabio, ¿verdad? Puede ser tentado. Hasta el hombre más inteligente, así que no digan, no, yo nunca. ¿Sabe por qué? Porque si dices nunca, es ahí cuando el diablo va a venir y te va a tentar en lo que tú creías que no ibas a caer. Es malo decir nunca, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Y la boca se le crece así más grande, no. Entonces, por eso no digamos nunca, sino más bien siempre estemos sujetados así, agárrese del dedito gordo de Dios, pero no se suelte. Amén. Entonces, el hombre más sabio, ¿qué pasó? Decía, uno se puede preguntar qué pasó, qué lo cegó al punto de no darse cuenta. Él dictaba juicios. ¿Se saben una de sus dictaduras, el del bebé? ¿Verdad? La historia más hermosa. Yo me imagino ahí, yo así con mi pañito así de lado, ¿verdad? Viendo cuando Salomón dice, pásame mi espada, y queriendo partir al bebé en dos, y la mamá sale, ¡no! ¿Verdad? Entonces digo, tú no eres la madre, no gritaste. Tú sí, vos sí sos la madre, llévatelo. Así, mismo hondureño es Salomón. Entonces, imaginarse esos momentos, ¿verdad? Y yo imagino a todas las personas así, ay no, lo va a matar. Entonces usted entra en ese momento, ¿verdad? Es hermoso, se los recomiendo, está aquí en su Biblia. Seguimos. Seguimos. Entonces, la expansión de la nación. Ya estaba, ¿dónde estaba? El reino de Salomón, Primera de Reyes. Entonces ahí Dios le dice a Salomón, bueno Salomón, ya me ensuciaste el reino, pues ni modo. Mira, al principio empezaste bien, compa, pero me pediste sabiduría, confié en ti, me hiciste todo esto hermoso, pero ya, pero vamos a hacer una cosa, por amor a tu padre. Ni siquiera por amor a él, sino a tu padre, David, ese hombre conforme a mi corazón, por amor a él, es que voy a dejar de que el reino, ¿verdad?, siga por uno de tus hijos. Pero eso sí, no te voy a dar mucha esperanza, porque el reino va a ser dividido. Y así, dicho y hecho, Salomón muere. En el reino del norte queda un rey, el reino se divide totalmente, ¿verdad? Con las tribus y todo, y es ahí donde Dios, su misericordia, empieza a mandar profeta tras profeta, tras profeta, ¿verdad? Para poder ayudar al pueblo de Israel.
en estos periodos de tantos reyes que habían tanto en el reino del sur como el reino del norte, ¿verdad? Habían a veces hasta 2, 3 profetas al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí es donde vamos a encontrar a Daniel, ¿verdad? Con sus jóvenes amigos. Ahí es donde vamos a encontrar a Elías, Eliseo. Usted quiere conocer el carácter de un profeta, léase la Biblia. Los profetas no eran personas que decían, oh, yo quiero ser profeta. No, Dios mismo le agarraba y lo levantaba, ¿verdad? Y el mismo Jeremías decía, no, yo soy chiquito, ¿cómo me vas a hacer eso, Señor? ¿Verdad? Y decía, no digas que eres un niño, le dice Dios. Entonces allí empezamos a ver de que a veces nosotros decimos, Señor, yo, ¿verdad? Pero para Dios eres lo que tú crees que no eres. Amén. Entonces, seguimos. Segunda de Reyes, la caída del reino del norte y el destierro de la nación de la nación del sur. Es ahí cuando ya desaparecen ambos reinos, ¿sí? Luego encontramos, bueno, aquí no puse primera y segunda de Crónicas porque es, como les dije, es el respaldo de ambos libros. Entonces lo que usted va a encontrar en Reyes lo va a encontrar en Crónicas, ¿sí? Luego tenemos a Esdras, que es la reconstrucción del templo y la restauración de la nación. En Segunda de Reyes lo que vamos a ver cuando desaparecen los reinos, lo que vamos a ver es de que la gente empiezan a ser esclavizados, se los llevan cautivos. Empiezan a llevarse cautivos a muchos del pueblo, a los israelitas. Es ahí donde empiezan a salir también los samaritanos, que luego vamos a verlos en el Nuevo Testamento, que es la unión de los asirios con los israelitas, y sale esa mezcla que son los samaritanos, ¿verdad? Y que luego usted lo va a ver en el Nuevo Testamento. En Esdras se va a ver de que él es el que va a reconstruir el pueblo, que él empieza a pedirle al rey, ¿verdad? Para poder reconstruir la nación. Luego está Nehemías, que es la reconstrucción de la muralla. En Nehemías es cuando los que se han leído este libro o lo han escuchado, de que mientras él construía, o sea que ellos no durmieron prácticamente para construir la muralla, ¿verdad? Con una espada, en una mano tenían la espada y en la otra andaban construyendo. En Nehemías usted va a ver el carácter del verdadero líder. El líder que apoya, que trabaja, que suda la gota gorda. No el líder que dice, vaya, a eso. No. En Nehemías se ve el carácter del verdadero líder. La reconstrucción de la capital de la nación. Y luego en Esther, que es la protección de la nación. Ahí vamos a ver otra historia de amor hermosa, ¿verdad? Si han leído Esther, se conocen algunos han ido para Lancaster, la han visto, ¿verdad? La historia de Esther es muy hermosa. Luego tenemos los libros poéticos, donde está Job, que es la perseverancia del sufrimiento. Muchos conocemos a Job, todo lo que pasó, lo que se le quitó y luego cómo Dios se lo devolvió. Amén. Por no negar la existencia de Dios, ¿verdad? Uno a veces como que se pregunta, en realidad, ¿será que sufrimos tanto, verdad? Pero si nos ponemos a imaginar todo lo que pasó a Job, le quitaron los hijos, pero no le quitaron la esposa. Y esa era la que molestaba y que decía, niega tu Dios, niega. Yo me la veía como Gollum así. Pero, chafle, qué mala, ¿no? Le quitaron Job era de los tantos muy influentes en ese, no influencer, sino que no hacía TikTok. Él era de tan influenciados en ese tiempo que tenía dinero. Ese hombre tenía ganado a montón. Imagínese que, o sea, todavía se levantaba en la mañana y ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. Ahora a veces ni la bendición le damos a los hijos.
Entonces, Señor, perdona los pecados de mis hijos. No, solamente nos preocupamos por los nuestros, sino de los nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, vemos el carácter de Job ante cada situación, ¿verdad? Él hasta maldijo el día de su cumpleaños. Dijo, maldito el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Y luego Dios, cuando se le presenta en el último capítulo y le dice, es que tú crees que me conoces, cuán grande, o sea, empieza a cuestionarle todo, ¿verdad? Pero luego Dios, porque imagínese la magnitud de Dios ante un cerebro chiquito como el de nosotros. Comparar nuestro cerebro con el de un pollito que ni piensa, ¿verdad? Entonces imagínense la grandeza de Dios. Amén. Seguimos, Salmos, que es el himnario y el libro de oración de Israel. Hasta el día de hoy los judíos los recitan, ¿verdad? Ellos recitan tanto el Cantar de los Cantares. En esos tiempos, cuando habían los funerales, también es donde se recitan las lamentaciones, ¿verdad? Y uno dice, ay, todo eso se lo leen. Ellos todo eso se lo leen porque son sus libros sagrados. Amén. Los salmos, en los salmos usted puede encontrar tanto esos poemas de agradecimiento como en los momentos de que Señor, quita mis angustiadoras, aderezas mesas delante, ¿verdad? Y entonces, si pusiéramos en orden todas esas palabras a como nosotros vivimos ahora, podríamos entender, ¿verdad? De la manera en que en cualquier situación va a llegar nuestra adoración o nuestro clamor a Dios, cualquiera que sea la situación que enfrentemos. Luego está el Proverbios, está Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos tres libros son escritos por Salomón, ¿verdad? Los proverbios, si usted quiere corregirse, quiere cambiar, ¿verdad? Quiere tener hijos instruidos, léales proverbios, un proverbio al día. Dios no se equivocó, Dios no se equivocó. Amén. ¿Cuántos proverbios hay? 31. ¿Y cuántos días tienen algunos meses? 31. Léase un proverbio al día. Amén. Léase un proverbio al día y se va a volver el hombre más sabio que puede haber y mujer más sabia, porque cada versículo del proverbio te mete una sola cachetada y dices, ay, hijo, ay, no, qué mal estuve. Amén. Los proverbios nos corrigen. Luego está Eclesiastés cuando dice vanidad de vanidades, ¿verdad? Yo imagino a Salomón y dice, no, es que yo tengo que hablarle a esta gente de que el dinero no lo es todo en este mundo, el ser papacito no es todo en este mundo, la gelatina, el gorila no es todo en este mundo, ¿verdad? Lo que importa es el corazón, ¿verdad? Las chicas que se hacen los colochos para las danzas, eso no es todo en el mundo. Son bromas. Es que estoy mirando a Mayrita, que ayer me fui para allá atrás y habían como 10 de esos encolochaderos. Yo, no hombre, como sea quieren ser colochas. Y le digo a Mayrita, déjame uno como el de la pastora Jenny. Sueño tener ese cabello yo. Ojalá en el cielo Dios me los dé. Bueno, seguimos. Entonces, Eclesiastés les va a hablar acerca de eso, ¿verdad? Luego Cantar de los Cantares, que uno dice, uy, no, pastora, que esos son para los esposos. Bueno, hermano, si sabe que son para los esposos, léaselos. Dígale a su esposa, mi yegua. Amada mía, y créase, Romeo y Julieta allá arriba y abajo, mi solecito, no sé, dígale en esos tiempos. Bueno, si usted se lee Cantar de los Cantares y se lo dice en esos tiempos a su esposa, le decir, ¿qué cosa? ¿Que yo parezco una cabra? ¿Qué cosa? ¿De doble pechuga? ¿Qué? Pero en esos tiempos, esos eran los piropos, esos eran los enamoramientos. Ahora ni mamacita le dices. No, ya no. Y luego la mujer, amado mío, amigo de mi alma y que tanta cosa, ahora le dice, ay, apúrate, apúrate. ¿Vas a comer o no? No, ni siquiera le dice bombón, nada. No, mi negrito, chiquito, nada, ya, mi sol, mi estrella, mi limón le dice más bien agrio. Son bromas. Empecemos a leer Cantares. Cantares
Es la manera en que usted puede enamorar. Ahora, no es decir, la pastora me dijo que te mandara un versículo de Cantares, ¿ah? Que conste. Y le pone ahí la de la yegua. Eres como la mejor de mis huellas, de mis yeguas. La va a poner ahí. Entonces, si usted no sabía tirar piropos, hasta en la Biblia, mi hermano, usted la encuentra, ¿verdad? Póngale un versículo. O sea, no, aquí no hay excusas, no hay excusas. Dios nos dio todo completo. Pastor, Señor, pero a mí no me diste romanticismo. Hijo, te mandé Cantares. Padre, pero es que a mí como que la sabiduría no sé, Señor, como que árbol torcido. Hijo, te mandé Proverbios, ¿verdad? Dios no se equivoca, nos puso todo en este hermoso libro, amén. Tú, Pablito, Pablito salmista. Seguimos. Profetas mayores, ahí es donde encontramos a Isaías, que él es el que empieza a revelar al Mesías. Y qué hermoso cuando vemos luego, ¿verdad? Aquí yo sé que muchos trabajan con judíos, ¿verdad? Y como uno de esos libros, creo que 55, 53, cuando empieza a hablar del Mesías, ¿verdad? Y luego dice que con eso uno puede llegar a los judíos. Eso es maravilloso. Pero si nosotros no lo leemos, ¿cómo vamos a saber llegar a esta población? Ahora déjenme decir una cosa, que no todos tenemos la misma gracia con todos. Hay personas que sí pueden discutir la Biblia. Ahora, la Biblia no ha sido creada para conflicto, para pelear. La Biblia ha sido creada para ser respaldada, versículo tras versículo, no para pelear, pero que Dios te pueda dar esa capacidad de decirle a un judío, estás equivocado, estás equivocado. No, Abraham no lo es todo, no, Moisés no lo es todo, ¿verdad? Que uno pueda decirle, ¿verdad? Tener esa gracia para poder hacerlo, ¿verdad? Luego está Jeremías, a él lo llamaban el profeta llorón, porque lloraba por todo. Señor, no me digas que tengo que decir eso. Y antes de dar la palabra lloraba y lloraba. Entonces por eso lo llamaban el profeta llorón. Antes de dar una palabra lloraba el hombre, lloraba. Y entonces yo imagino a Dios, ay no, Jeremías, esto le va a tardar 5 días de llanto antes que... Entonces Dios calculaba y le daba la palabra 10 días antes. Son bromas, eso digo yo. Ahora cuando vaya al cielo Dios me va a decir, Gretel, me estás malogrando la Biblia. No estoy poniendo, yo le digo lo que yo, ¿verdad? Como me lo imagino, ¿verdad? Tengo que especificar eso, porque me dicen, pastora, le está metiendo una J a la Biblia y eso no dice que no se puede hacer. Entonces, no, sino es que yo, en cómo yo me lo imagino, ¿verdad? A Jeremías diciéndole, Señor, pero yo soy solo un niño. Y luego que le pasa carbón y no digas que eres un niño y todo eso. Y luego cómo Jeremías empieza a hablarle al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel empiece a tomar conciencia, ¿verdad? Luego están Lamentaciones, que son los lamentos de Jeremías. O sea, Jeremías tiene su libro y encima todo lo que lloró. Que son poemas que comunican tristeza, intenta que en tristeza, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy muchos judíos lo utilicen para los funerales. Ellos se lo saben de memoria y lo recitan y lo dicen, porque las lamentaciones son cartas de sufrimiento. Y Jeremías sufrió por el pueblo de Israel. Cada ministro, ¿verdad? Cuando Dios levanta, sea cual sea el llamado que tenga, ¿verdad? Dios siempre va a poner en el corazón lo que tú tienes que sentir. Amén. No todos vamos a sentir igual, no todos, pero Dios pone el sentimiento en uno. Y eso era lo que él hacía con cada profeta. Luego está Ezequiel, que es el profeta de la actuación dramática, y es el que más me gusta, mi favorito, porque Ezequiel, Dios le decía, necesito que hagas esto, ¿verdad? Y Ezequiel se tiraba al piso, así se quedaba así, tal y como Dios le decía, se la pasaba días en esa posición. Y entonces yo imagino a la gente pasando, sigue ahí, y luego otra vez, todavía está aquí, está loco. Porque no a todos Dios los utiliza de la misma manera. Y Ezequiel, él hacía lo que Dios le decía, y lo llaman como el profeta de la actuación dramática, porque a él Dios lo utilizaba de esa manera. O sea, imagínese cómo Dios le da estrategias al hombre, ¿verdad? A sus siervos, para que podamos llegar a la gente.
quiere decir, si Dios es un Dios creativo, mírese, o sea, mire a su compañero al lado, mire a su esposa y fíjese esa creatividad, cómo le hizo esas cejas, cómo le hizo esos ojos. Mírelo, o sea, es más, si no tiene a nadie que mirar, abra su screen de su teléfono y mírese y diga, wow, wow, qué creatividad, wow, Señor, te pasaste. Exageraste conmigo, la verdad. Solo, Señor, que me hubieras puesto las pestañas un poco más rizaditas, ¿va? Porque nunca estamos conformes, ¿verdad? Pero si Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios creativo, Dios nos va a dar la creatividad a cada uno de nosotros para poder llegar a diferentes personas. Tuvo que utilizar a Ezequiel de esa manera para poder llegar al raciocinio del pueblo de Israel. No entendían con palabras, entonces aunque sea con actuación, pues tienes que entender de alguna manera. Por eso que con los niños, cuando están chiquitos, de cualquier manera, con cantos, con saltos, con lo que sea, pero la cosa es que ellos puedan aprender la palabra. Y a veces nos toca a nosotros también. Hay adultos que reciben a Cristo en su corazón con un mensaje de niños y no con el del más de todos los más predicadores del mundo. Imagínense, porque a veces Dios utiliza las cosas más sencillas como las cosas muy grandes. Amén. Seguimos. Luego está Daniel, el profeta de la soberanía divina. Y es que Daniel, o sea, uno dice, wow. O sea, Daniel, ¿verdad? La estatua esa de bronce, luego que la fosa de los leones. A ver, ¿usted se metería a una fosa de los leones? Ahí sí, ¿verdad? En estos tiempos ni el de cocodrilo se mete, ¿verdad? Luego la fe de los cuatro amigos de David y sus amigos, ¿verdad? Luego cuando entran en un ayuno de 21 días, cuando David entra en ayuno de 21 días y se le aparece el ángel y le dice, ¿verdad? Y yo imagino al ángel llegando así cansado. Ay, Daniel, ya, menos mal que ya pasaron los 21 días. Así todo cansado, y me imagino a Daniel dándole agüita al ángel. Son bromas, pero dándole, ¿verdad? Tus oraciones han llegado. Entonces, todo como Daniel puede empezar a relatar, ¿verdad? Todo lo que Dios le empieza a impartir. Amén. Daniel no pudo llegar a ver su patria nuevamente, pero él permaneció mientras él veía los grupos saliendo de la tierra, ¿verdad? Regresando para Jerusalén. Él veía a todos yéndose y Daniel todavía ahí. Señor, bueno, me quedaré todavía. Él se ganó la gracia, ¿verdad?, de los gobernantes porque él era muy inteligente. Daniel y sus amigos eran muy inteligentes, jóvenes estudiados, de buena apariencia. Entonces, que cuidaban su corazón, cuidaban todo lo que Dios había depositado en ellos. Entonces ahí en Daniel podemos encontrar el cómo nosotros podemos impartirle a los jóvenes, a nuestros hijos, cómo tenemos que cuidarnos para mantenernos limpios y en santidad para Dios. Amén. Solamente usted leyendo el libro, usted encuentra las características de cada persona usada por Dios. Están luego los profetas menores, Oseas, el profeta y la prostituta. Uy, mire esta historia. Es que uno dice, ¿cómo así con la prostituta? Sí, Dios lo hizo casarse con una prostituta solamente para mostrarle al pueblo de Israel que así mismo eran ellos con Dios. Le sacaban la vuelta a Dios, ¿verdad? ¿Me entienden cómo le sacaban la vuelta a Dios, verdad? O sea, lo traicionaban siempre llegando a los ídolos y todo eso. Entonces, imagínense que Agar se llamaba la esposa de Oseas y Agar tenía hijos con otros hombres y el pobre hombre y Dios entonces imagínense, y él todavía casado con ella, le tocó enamorarse de ella y al punto de, pues se quedó con ella solamente para él poder ser instrumento de eso, para que el pueblo de Israel pueda entender la infidelidad que el pueblo de Israel tenía con Dios. Amén. Y usted se pone como que, ¿en serio? No, eso es demasiado. Sí, todo eso pasa en la Biblia. Amén. Los yugos desiguales, ahí podemos encontrarlos, ¿verdad? Entonces,
cuando estamos con yugo desigual, léase Oseas y podemos entenderlo claramente cuando después nos dicen, no os unáis a yugo desigual. Amén. Seguimos, Joel, el profeta de Pentecostés. Uy, hermoso. Ahí están las promesas para nuestros hijos, para los ancianos que van a tenerse. Uy, no, pastora, mi mamá para soñando. Sí, pero ahí están las promesas de los tiempos que van a venir. Amén. Amós, el pastor que profetiza, él era un pastorcito, un pastor, y él profetizaba, ¿verdad? En la manera en que Dios lo usaba para poder anunciar. Luego está Abdías, el profeta contra Edom, cuando habían estas guerras. Luego está Jonás, el profeta que huye, y todos conocemos a Jonás con Nínive, el carácter de Jonás. No, Señor, yo quiero que tú lo destruyas, ¿verdad? Y Jonás, mira, yo no sé si en realidad era prueba todo esto para Jonás o para el pueblo. Yo creo que Dios quería formar a Jonás, ¿verdad? Entonces léase Jonás para que podamos entender que Dios nos trabaja y nos forma también. A Jonás era un misionerazo. O sea, si usted puede buscar a un primer misionero, puede ser Jonás, porque Jonás lo mandan a Nínive y Jonás se hizo el loco y dijo, no, Nínive está para allá, y quería tomar otro navío y era para el lado contrario. O sea, y luego se lo comió la ballena. Ya decía yo. Se lo comió el pez grande, ¿verdad? Y luego yo imagino, ¿será que por eso Disney sacó Gepetto y Pinocho, que se lo comió? Bueno, pero ahí podemos ver, ¿verdad? Y que luego estando en la panza del pez, Jonás recién empieza a orar y a clamar. Y luego yo me imagino esa escena, Jonás así, ¿verdad? Cayendo. O sea, increíble, ¿verdad? Eso es increíble, pero es creíble porque viene de Dios, ¿verdad? Pero es tremendo. A veces usar la palabra increíble es como que no muy bien, porque Dios es un Dios creíble, pero solamente que para nuestro raciocinio es un poco como que, o sea, ¿verdad? Demasiado. Y eso es lo que a mí me emociona de la palabra de Dios, lo que me emociona de leer cosas de Dios. Amén. Ay, ya hasta me canso. Bueno, luego está Miqueas, el profeta del juicio y la misericordia, ¿verdad? Vamos a ver ahí el carácter de Miqueas, ¿verdad? Cuando se va a lanzar juicio contra la nación, pero también al mismo tiempo la misericordia y el amor de Dios. Luego está Nahum, el profeta de la caída de Nínive, cuando en realidad ahí sí Nínive es destruida, porque con Jonás, acuérdense que cuando Jonás empieza a decir Nínive será destruida, todos ellos como que se convirtieron. Pero con Nahum, ahí sí, ¿no? Pescadito frito para todos. Luego está Habacuc, ¿verdad? El pastor que siempre dice, tranquilo Habacuc, es por la gran fe de Habacuc, ¿verdad? Que levanten la mano los Habacucs. Ayer cantaron, yo tengo un mega Dios y una mega fe. Pastor Jacob, qué pena. Bueno, luego está Sofonías, el profeta del día de Jehová, él es el que anuncia, ¿verdad? Luego está Ageo, el profeta de la reconstrucción del pueblo, cuando va a ser reconstruido el templo. Luego Zacarías, el profeta del estímulo visionario. Y Malaquías, el profeta de dar lo mejor de sí. Cuando hablamos sobre las ofrendas, ¿verdad? En Malaquías usted va a encontrar no solamente el versiculito que siempre sacan para las ofrendas, no, en Malaquías se encuentra mucho más que eso, ¿verdad? El dar lo mejor de nosotros para Dios. Entonces, ¿le gustó el Antiguo Testamento? Está lindo, ¿verdad? ¿Lo van a leer? Luego, ahora nos vamos para el Nuevo Testamento. Mateo es un libro dirigido a los judíos. Jesús es presentado a los judíos como el Mesías, ¿verdad? El rey de los judíos. Marcos va a estar dirigido a los romanos. Lucas está dirigido a los griegos. Y Juan está dirigido a nosotros los gentiles. Amén. Para inspirar la fe en Jesús. Cada uno ahí les pongo lo que ellos quieren resaltar sobre Jesús, ¿verdad? Marcos, Jesús siervo del Señor, ocupado trabajando. Lucas, Jesús hijo de hombre, humano perfecto. Y Juan, inspirar fe en Jesús.
Hechos es un puente entre los evangelios y las cartas paulinas. Testificar acerca de Jesús y testificar hasta lo último de la tierra, el ministerio de Bernabé en Antioquía y los 3 viajes misioneros de Pablo. Eso es lo que vamos a encontrar en Hechos. En Hechos es como quien dice, ¿verdad? Terminan los evangelios, ¿verdad? Lo que pasa en Pentecostés, cómo aparece el Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo empieza a hablar el Espíritu Santo. Pastora, pero cuando venimos recién a los pies de Cristo decimos, pero ¿cómo oigo a Dios? ¿Cómo está? Léase Hechos, ¿verdad? Si todavía no entiende, ¿verdad? ¿Cómo es que el Espíritu Santo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que te hace sentir? Léete Hechos. Vas a leer, ¿cómo se llama? A Cornelio, vas a conocer el carácter de Pablo cuando le dice a Pedro, eres un hipócrita, Pedro. No, así no le dijo, pero le dijo, o sea, yo creo que se lo dijo con respeto y tranquilo, ¿va? Le dijo, Pablo, o sea, Pedro, yo creo que estás haciendo mal con los gentiles. Ahí estás comiendo chanchito, pollo, estás comiendo vaquita. Y con los judíos va y te haces o sea, el judiazo, pues. Te haces así como con ellos yo creo que estás mal, Pedro, estás mal, compa. Y entonces usted imagina a Pedro, ¿verdad? El que caminó con Jesús siendo confrontado por Pablo, que él era el asesino, ¿verdad? El perseguidor de la iglesia. Y luego tener que decir, tiene razón este men, pero es que no quiero aceptar lo que me está diciendo, ¿verdad? Pero luego ahí se ve la confrontación entre ellos dos. Y luego, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues obviamente la aceptación, ¿verdad? Luego también ahí usted va a ver cuando Dios le dice, tienes que comer de todo eso, no llames inmundo a lo que yo he santificado, ¿verdad? Cómo empiezan a ser bautizados, luego cómo fue trasladado Felipe, ¿verdad? Para poder hablarle al etíope. Uy, cosas maravillosas cuando Pablo empieza a hablar y el rey le dice, por poco y me persuades, Pablo, con todas tus palabras que me estás diciendo, ¿verdad? Luego cuando él era azotado y él dice, yo soy romano también, porque lo habían encarcelado y le estaban azotando, pero el hecho de haber sido romano lo salvó un poco de los golpes, pero ya le habían golpeado igual, ¿verdad? Cuando le muerde la serpiente a Pablo y en el naufragio y todo eso, es hermoso, ¿verdad? Poder conocer el carácter de Pablo, que muchos dicen, ¿a quién quieres tú conocer en el cielo? ¿Con quién hablarías? Con Pablo, y ni siquiera sabe todo lo que Pablo hizo. Ajá, sí, ¿verdad? Ya usted después que termina de leer la Biblia dice, ay, ¿a quién le pediría cita yo? ¿Verdad? Yo me pongo a pensar así. Yo le preguntaría al profeta Natán, ¿cómo te sentiste al decirle eso a David? Al decirle, ese hombre fuiste tú. Ay, yo me imagino ese momento, Natán diciéndole, ese hombre eres tú. Y David, tum, 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 tum. Hermoso. Bueno, seguimos. Cartas Paulinas, ley y la gracia, Romanos. Una vez les dije lo bonita que es esta carta, la necesidad, la justificación y resultado de la justicia, el rechazo y el servicio como fruto de la justicia. Gálatas, el testimonio de Pablo, empieza a hablar ahí en Gálatas, Pablo, todo lo que él era, lo que él es, ¿verdad? Y cómo él se hace a los judíos, cómo él se hace al griego y todo eso, ¿verdad? El carácter de Pablo, ¿verdad? Su identidad bien puesta, el evangelio revelado, explicado y aplicado. Luego las cartas paulinas, problemas de la iglesia, ¿verdad? Como se lo mencioné ya hace rato, 1 y 2 de Corintios, que son discusión de problemas, corrección de estos y respuestas a las cartas. Porque dice que, a Pablo le mandaban cartas y entonces él tenía que responder estas cartas. Cuando él las responde, esa es la acumulación de todas las cartas que le mandaban, él aconsejando acerca de estos. Luego en 2 Corintios, defensa del ministerio de Pablo, porque siempre va a haber los opositores que van a decir, no, y ese no es apóstol, no, ese que va a estar hablando palabras de Dios, ¿verdad? Eso también lo vivió él, ¿verdad? No, ese que va a ser pastor, si yo lo vi en el mundo ahí tomando y eso que el otro, ¿verdad? El cómo como seres humanos podemos ser tan ligeros, ¿verdad? Y como Pablo también pasó lo mismo y como él tuvo que respaldar, ¿verdad? Decir yo soy, ¿verdad? Y una identidad inconmovible, porque cuando tú eres llamado, ¿verdad? Ese llamado nadie te lo quita, ¿verdad? El saber, ok, yo soy, este es mi llamado y yo soy esto, ¿verdad? Y poder entender de que nada te puede mover. Dicen que los dones
dones son irrevocables. Amén. Siempre vamos a tener nuestros dones, pero tenemos que cuidar, porque de acuerdo al llamado que tú tengas, es como tú tienes que responder. Amén. Más responsabilidad, más trabajo, más dedicación, más pasión. Amén. Y eso va para todos, el que trabaje con niñas, con niños, el que trabaje con los jóvenes, ¿verdad? Cada cosa que nos dan, así seamos sugieres, ¿verdad? Es una responsabilidad fuerte que Dios nos demanda. Luego la ofrenda para los creyentes pobres y contraste entre Pablo y los maestros falsos, ¿verdad? Luego están las cartas paulinas desde la prisión, Efesios, que es la redención del creyente, la vida diaria del creyente, relación con Dios en la familia de Dios, relación entre judíos y gentiles, relación con los espíritus malignos. En Efesios usted puede encontrar todo esto, ¿verdad? Ahí es cuando le habla de la armadura de Dios, ¿verdad? En Efesios nos va a hablar acerca de cómo el creyente debe vivir a diario, ¿verdad? La manera en que un creyente debe conducirse, cómo debe ser. Luego Filipenses es el gozo en la prisión, ejemplo de siervo, advertencias de maestros falsos, consejos finales de Pablo. La carta a los Filipenses es tan bonita porque prácticamente son como agradecimientos que que Pablo tenía hacia los filipenses, porque cuando Pablo tenía necesidad, los filipenses le mandaban. Pablo necesitaba algo, los filipenses estaban ahí al cuidado de él, ¿verdad? Y es ahí cuando yo entiendo, ¿verdad? De cuando un misionero se levanta y hay una iglesia atrás de ese misionero, cuidando al misionero, la obra al misionero, amén. De eso, entonces ahí es, o sea, la Biblia nos va a relatar cómo nosotros tenemos que ser, ¿sí? Luego Colosenses, la supremacía de Cristo, advertencia de maestros falsos, de falsos maestros, el viejo y el nuevo yo, reglas para la familia de Dios. Filemón, acción de gracias y oración por Filemón, petición para que Filemón restaure a Onésimo. Onésimo era un empleado de Filemón. Entonces Pablo conoce a Onésimo, lo empieza a discipular, le empieza a enseñar palabra y le manda una carta a Filemón, que era amigo de Pablo, y le dice: por favor, Filemón, vuelve a tomar a Onésimo contigo. Él ya yo lo he tenido como discípulo, ahora él va a estar bien, por favor recíbelo nuevamente en tu casa. Y para eso fue la carta a Filemón. Luego las cartas paulinas sobre el futuro, que está en 1 Tesalonicenses y 2. Pablo da gracias para animar, defiende sus acciones, aquí tengo que hacer corrección, defiende sus acciones y ausencia e instruye a los tesalonicenses. Pablo anima a los creyentes durante la persecución, enseña sobre el fin de los tiempos y exhorta sobre la vida diaria. Las cartas pastorales, Timoteo, 1 y 2 de Timoteo y Tito, ¿verdad? Ahí Pablo empieza a hablarle cómo los ministros deben manejar una iglesia, cómo debemos de ser dados a una sola, los ministros varones dados a una sola mujer, rectos, sin ebriedades, borracheras, ¿verdad? Y tantas cosas. Y empieza a decirle cómo cada uno tiene que conducirse, ¿verdad? Cómo tiene que ser como ministro. Primera de Pedro, relación del creyente con Dios, con los demás, con el sufrimiento y relación entre el joven y el anciano. Luego cartas sobre las enseñanzas falsas, que está en 1, 2, 3 de Juan, ¿verdad? La última carta que está, él va a relatar a tres personajes aquí, que es Gallo, que es el hombre fiel, Diótrefes, que es un hombre orgulloso, y Demetrio, un hombre bueno. Ahí vemos las tres características de tres personas, o de tres personajes, ¿verdad? Que a veces existen, a veces en nuestras vidas, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que pedir, ¿verdad? Discernimiento, ¿verdad? Luego está 1 y 2 de Pedro, que es 2 de Pedro, que es tomar pasos para crecer en la iglesia, estar atentos a las escrituras, estar alerta a los maestros falsos y vivir una vida santa porque el Señor viene. Y Judas, que es la defensa de la fe, advertencia de los maestros falsos, consejo a los creyentes.
Y bueno, y Apocalipsis, que Jesús volverá para triunfar, eventos del porvenir, ilustración y descripciones de Jesús en el Apocalipsis. En Apocalipsis se van a ver muchas ilustraciones, los caballos, que los candelabros, ¿verdad? Entonces, de las iglesias, las características de cada iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis vamos a ver todas esas cosas. Normalmente dice que tenemos que leer Apocalipsis, pero también haber entendido Daniel y Joel. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que, e incluso si hay cartas paulinas que hablan del porvenir, entonces también tener conocimiento de esas cartas para nosotros poder entender Apocalipsis. Los niños dicen, queremos que nos enseñen Apocalipsis, gritan, ay, eso quieren entender los sellos. Sí. Yo creo que nosotros ni sabemos el caballo blanco que sale ahí y el muslo ahí que dice, ¿verdad? De aquí del Señor. Y ellos ya quieren saberse todos los sellos, pero hay que estar preparados, porque un día me dijeron, ok, yo les pregunté, ¿qué cosa quieren aprender? Apocalipsis, me gritan, ay, Dios mío. Y cuando les pusimos sobre el rapto, ay, no, empezaron a llorar. ¿Querían Apocalipsis? No. Bueno, hasta aquí es toda la Biblia, solamente una repasadita, ¿verdad? Espero que lo que yo siento, ¿verdad? Esas ganas de aprender, porque déjeme decirle que leer la Biblia es interminable la comprensión de ella, pero es muy hermosa. Amén. La Biblia habla por sí sola, ¿sí? Entonces, Carlotita.